¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Muy buenos días. Bienvenidos una vez más. Este es el programa de Hablando Claro Denver, que es traído a ti por la Iglesia de Dios, el Árbol de la Vida. Y nuevamente quiero agradecerles por darnos la oportunidad de poder compartir con ustedes los diferentes temas que estamos desarrollando. Y hoy comencé un poquito después del tiempo, ya que tenía algunas cosas que estaba haciendo, pero tenía varias preguntas por contestar y bueno, quiero unirme con ustedes a través de nuestro canal en Facebook y transmitir esta parte de lo que vamos a estar viendo en Facebook Live. Y como siempre les recuerdo que también contamos ya con nuestro canal de YouTube y en YouTube tenemos bastantes personas que se han estado suscribiendo, ya tenemos aproximadamente arriba de 4,000 personas. Y es que ahí estamos descargando los programas también y algunas de las enseñanzas que estamos compartiendo en la iglesia. Vamos a estar viendo varias preguntas que tengo y son preguntas que le había prometido a los hermanos que nos están haciendo el favor de enviarlas. Este, que íbamos a estar contestándolas el día martes, precisamente hoy es día en el cual pues me doy a la tarea de compartir con ustedes la respuesta a las preguntas que nos envían y de antemano se los agradecemos porque a través de eso pues es que nosotros nos dan una forma de estar trabajando con ustedes y de poder traerles algún material para que podamos seguir creciendo. Hay una pregunta que me hicieron y esta pregunta, mucha gente se ha puesto a pensar en esto. ¿Qué pasa con los que no oyeron la palabra de Dios y murieron? Y esa es una idea que se tiene, ¿no? De que eh, y pregunta alguna duda, ¿qué va a pasar con aquellas personas? En algún momento dado, hace algunos años atrás también, estaba esa pregunta en mi corazón. Yo decía, bueno, ¿qué va a pasar con aquellas personas que no tuvieron la oportunidad de escuchar la palabra de Dios? Y por lo mismo de que no tuvieron la oportunidad de escuchar la palabra de Dios, pues entonces, ¿qué va a pasar? No se van a salvar, Dios va a ser injusto de no establecer un medio de salvación para esas personas. Pero después ya, pues de un tiempo, por supuesto, y de estudiar acerca de, no específicamente en esta pregunta, pero con el paso de los años, pues va uno entendiendo más y más los caminos de Dios, los planes de Dios. Y entonces nos damos cuenta a través de la palabra de Dios que realmente no va a haber ninguna persona que tenga excusa y que vaya a decir que pues nunca escuchó de él, que no supo de él. Y esta es una verdad que todo ser humano entiende, porque la Biblia enseña en el libro de Romanos, hablando precisamente de las personas que pareciera que no tienen ley y son ley para sí mismos, pero muestran o mostramos en nuestro corazón la ley escrita por medio de nuestro Dios en el corazón de nosotros los seres humanos. La Biblia nos enseña que Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre, sin que este hombre alcance a comprender, ¿verdad? Que cuando nosotros nos damos a la tarea de estudiar, de tomar más seriamente lo que es la revelación de la palabra, pues entonces comprendemos muchas cosas que en el estado natural, y de hecho eso lo enseña la palabra de Dios, en el estado natural nos es imposible, nos es muy difícil el poderlas entender. Pero esta respuesta a la pregunta, ¿qué pasa con los que no oyeron la palabra de Dios? La respuesta en sí es, no hay nadie que no haya oído la palabra de Dios, porque Dios, a través de la historia, a través de todos los tiempos, el Señor ha mandado su palabra y la ha dado de diferente manera. Si bien es cierto, antes no había escritos, como por ejemplo hoy que tenemos la Biblia, este, se han encontrado hallazgos de escritura muy antigua. Eso se conocen como una escritura cuñaiforme, que era solamente a través de puras figuras. Precisamente ayer estábamos viendo en la clase, dentro de la clase que tenemos los días lunes, que es una escuela, un seminario donde estamos capacitando creyentes deseosos de conocer más la palabra de Dios. Veíamos la clase de el origen divino de la Biblia, cómo desde la antigüedad Dios ha venido hablando de diferentes maneras.
hoy en este tiempo, pues dice la Biblia en el libro de Hebreos que hoy nos está hablando por medio del Hijo. En el libro de los Hebreos, capítulo 1, y en el versículo 1, nos deja ver cómo hoy, en este tiempo, el Señor nos está hablando por medio de su Hijo. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo. Entonces, Dios siempre ha hablado de muchas veces, y dice la Biblia, y de muchas maneras en otro tiempo, a los padres por los profetas. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Entonces Dios ha hablado muchas veces y de muchas maneras. Antes hablaba a través de los profetas, pero eso cubre una parte de la manera en cómo Dios ha hablado a través de los tiempos. En Romanos capítulo 2, versículo 14, dice la palabra de Dios lo siguiente: porque cuando los gentiles que no tienen ley, cuando se refiere a los gentiles, era un grupo de personas que estaban apartados de Dios y que prácticamente su vida no la dirigían por medio de la ley de Dios. No ponían atención a la ley de Dios, ni les interesaba, ni la entendían. Entonces era un grupo diferente al pueblo de Dios, el cual no tenía nada que ver con Dios. Había ciertos gentiles que se convertían al judaísmo, que en la Biblia se les conoce como prosélitos, y estos prosélitos eran alcanzados por los judíos y los hacían parte de sus creencias, y adoptaban sus creencias y adoptaban sus prácticas. Entonces, pero cuando se refiere directamente a los gentiles que no tienen leyes, porque no vivían no respetando ni obedeciendo la ley de Dios. Y este pasaje es muy claro en la respuesta a esta pregunta, ¿no? ¿Qué pasa con los que no oyeron la palabra de Dios? Entonces te lo vuelvo a repetir: no existe ninguna persona alrededor del universo que no sepa del Dios de la Biblia. No existe ninguna persona. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándolos o defendiéndolos sus razonamientos. Y ahí encontramos muchísima gente, hermanos, mucha gente que incluso no conoce el libro de la Biblia. Y cuando digo no lo conoce, no conoce el contenido. Sabe que hay una Biblia, sabe que hay un Dios, pero no sabe nada de lo que ese libro dice. Mas sin embargo, su forma de vida, su estilo de vida es un estilo el cual muestra que hay la ley de Dios escrita en sus corazones. Esto es algo que aprendemos a través de la palabra de Dios, cómo Dios escribió sus palabras en el corazón del hombre. Alguien dijo en alguna ocasión que la conciencia en todo ser humano, porque todo ser humano tiene conciencia, todo ser humano sin excepción. Eso es parte del alma. La conciencia es la voz de Dios interna en el ser humano. Sí, y tiene cierto sentido porque la conciencia de hecho tiene una función muy específica, y la función que tiene la conciencia precisamente es de identificar cuando aquel ser humano está haciendo algo en contra de la ley de Dios. Entonces ahí es donde nos damos cuenta como dentro de nuestra forma de entendernos, a veces alguna persona vive intranquila y dice: es que no tiene tranquila la conciencia del mal que anda haciendo, ¿no? O se porta de esta manera y por eso es que su conciencia está así, está inquieta. Entonces, la conciencia tiene esa función, que cuando nosotros cometemos un pecado, cometemos un error, entonces la conciencia es traspasada y comienza a tener una función que empieza a crear sufrimiento dentro de nuestro corazón, nos entristece, nos hace sentir mal, nos acusa. Entonces, ¿se acuerdan que en la Biblia habla de un caso de una mujer adúltera
dice la palabra de Dios que se la presentaron a nuestro Señor Jesucristo. Y entonces en la ley de Moisés estaba escrito que aquellas personas que eran encontradas en adulterio tenían que ser matadas a pedradas, por lapidación. Y entonces llegan con Jesús y la arrojan a los pies de Jesús y le dicen, la ley de Moisés dice esto, ¿tú qué dices que se tenga que hacer con este caso? Y la Biblia nos deja ver ahí la escena como Jesús les dice, el que esté libre de pecado tire la primera piedra. Y una de las cosas que vemos ahí que dice la Biblia, dice, y ellos, acusados por su conciencia, se empezaron a tirar sus piedras y retirándose desde el más pequeño hasta el más grande, acusados por su conciencia. Entonces, toda gente, todo ser humano tiene esta parte en su alma, que es la conciencia. Y en la vida de muchas personas que incluso no tienen conocimiento directamente de lo que contiene este libro sagrado que es la Biblia, muestran por sus acciones que hay alguien que les está dictando la manera en cómo deben de vivir. Y ahí encontramos muchísima gente que tenía muy buena moral, muy buenos principios, y eran personas que sin conocer que Dios condena, por ejemplo, robar, que Dios condena desear las cosas de las otras personas, que Dios condena la avaricia, que Dios condena... Entonces eran personas que se conducían de una forma como si ellos conocieran lo que la Biblia dice, sus vidas. Mas sin embargo, eran personas que no conocían la palabra de Dios. Entonces, otras personas que incluso bien malvadas hacían cosas, cometían algún pecado, hacían alguna maldad, o hacíamos, y al otro día nos levantábamos con un cargo de conciencia terrible por lo malo por lo mal que habíamos hecho, por lo mal que nos habíamos portado. Entonces, esto nos deja ver este mecanismo con el cual Dios nos diseñó a todos los seres humanos. Por lo tanto, no existe eso de que no haya nadie que haya oído la palabra. O sea, en todo el planeta Tierra no existe nadie que pueda un día pararse delante de Dios y le vaya a decir, yo nunca oí de ti, yo nunca supe de ti. Porque todos los seres humanos, dentro incluso de nuestro corazón, tenemos una porción de Dios que es su espíritu. El espíritu que es el que nos da vida. La Biblia nos enseña, el ser humano ha sido constituido, ha sido creado de 3 partes, espíritu, cuerpo y alma. El espíritu es una parte de Dios en la vida de todo ser humano. Si nosotros no tuviéramos esa parte, prácticamente estaríamos muertos, porque el espíritu es el que nos sostiene en vida. La palabra de Dios dice que de la misma manera como la fe sin las obras está muerta, un cuerpo sin espíritu está muerto. Entonces, el espíritu es el aliento de Dios, es la vida de Dios en la vida del ser humano. Y no solamente en la vida del ser humano, en la vida, por ejemplo, los animales, ¿no? Se sabe que tienen vida, pues es lógico, tienen vida. Ahí está esa parte de Dios que es la que da la vida. Jesús es la vida. Ahora, todo ser humano, por eso es que subsistimos. En cuestión ya del alma, es ahí donde nosotros estamos compuestos de diferentes partes en nuestra alma, y dentro de ello lo que te decía, la conciencia es una de ellas. Así de que en la parte de nuestro ser, en la parte del alma, que hay una grande necesidad de Dios en la vida de todo ser humano, ahí es donde uno siente la necesidad de Dios. Ahí están esos anhelos que muchas veces cuando están secos, vacíos, busca uno llenarlos por medio de otras cosas. Esa parte del espíritu que hay en el hombre fue la que prácticamente se separó de Dios. La palabra muerte lo que significa es separación. Eso es lo que significa la palabra muerte. Cuando Adán y Eva pecaron, se separaron de Dios, dejaron de tener comunión con Dios. Le explicaba la otra ocasión a mi hijo, más pequeño, que me preguntaba acerca de qué pasó con Adán y con Eva. Digo, es como que Dios nos traía de la mano agarrado, y entonces nosotros nos forcejeamos para separarnos de Dios, y eso fue lo que ellos hicieron. Dios caminaba siempre con ellos, tenía comunión siempre con ellos, pero un día ellos decidieron desobedecer a Dios y lo que hicieron fue soltarse, prácticamente separarse. Eso es lo que significa la palabra muerte. Aplicada a la muerte espiritual, significa
que espiritualmente se separaron de Dios, de la fuente de la vida que es Dios. Entonces se separaron, mas no murieron físicamente. Precisamente por eso es importante volver a reconciliarnos con Dios. Bueno, en esa parte donde es habitación para Dios en la vida de todo ser humano, es sumamente importante que el ser humano llegue al punto de reconciliación con Dios para que vea cómo esa parte que es el espíritu vuelva a recibir la luz de Dios que va a venir cuando esa persona recibe a Jesús. Por eso Jesús decía que Él era la luz del mundo y todo aquel que lo recibiera no iba a andar en tinieblas, sino que iba a venir a la luz. Entonces, y muestra varios pasajes en la Escritura de cómo Jesús es la luz. Cuando viene a nuestra vida, Él viene y alumbra esa parte que estaba vacía en oscuridad, sí, pero que ahí solamente puede entrar Jesucristo. Entonces, toda persona conoce de Dios, ha oído de Dios, aún hasta los ateos que resisten a la creencia de Dios, son personas que alguien dijo en alguna ocasión, y es verdad, se requiere de más fe para no creer en Dios que para creer en Dios. Porque realmente, o sea, no hay forma de poder decir que Dios no existe, que Dios no es verdad, que Dios es un mito, que Dios es una idea abstracta nada más y que no hay nada de Dios, que es una creación de manipulación para controlar masas de gente y tenerlas de alguna forma pues a su disposición de ciertos hombres poderosos. Pero no, la Biblia está llena de testimonios, la humanidad está llena de testimonios, la misma historia está llena del testimonio del antes y después. Si ustedes se dan cuenta, aún el ateo, quiera o no quiera, cuando menciona tiempos, por ejemplo, dicen antes de Cristo, después de Cristo. La historia misma fue dividida por medio de aquella manifestación de nuestro Dios glorioso aquí en la tierra a través de la crucifixión. Ahora, hay muchas maneras de cómo Dios ha hablado a través de los profetas, ha hablado a través de Jesucristo, ha hablado a través de los apóstoles, y todo eso está dentro de la historia de la humanidad, es algo que no se puede sacar. Tenemos al pueblo de Israel, que es el pueblo de Dios, a los cuales se les fue confiada la palabra. Así que en toda la historia de la humanidad ha habido formas diferentes en las cuales Dios ha hablado, pero la creación, el ser humano, ha decidido desviar su corazón e ir a buscar las criaturas antes que el Creador. Creo que eso es parte de lo que Pablo enseñó en la carta a los Romanos cuando dice el versículo 19. Dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. De modo que no tienen excusa. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imágenes de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Entonces el hombre mismo es el que ha decidido, ¿sí?, por falta de atención al libro sagrado, a la ley de Dios, ha decidido ir a honrar otras cosas. Y se ha descubierto esto en lugares remotos donde aparentemente no hay civilización y que han logrado encontrar tribus muy escondidas en ciertos lugares del mundo. Han llegado hasta esos lugares y se han dado cuenta que en esos lugares están adorando a ciertas deidades. Están adorando a ciertos dioses que ellos buscan y que les llaman dioses, y les hacen rituales y les hacen ceremonias. Y entonces ahí es donde se ha descubierto cómo el ser humano tiene en su alma, en su interior, la necesidad de buscar de Dios. Pero en su necedad desvía su búsqueda de Dios y la enfoca en otras cosas y crea sus propios dioses. Precisamente los días domingos en la iglesia de Denver estamos empezando una serie de enseñanzas donde vamos a aprender cómo surgen las religiones, ¿no? O cómo han surgido las religiones y cómo esta estrategia demoníaca ha tenido como fin el desviar de la mente del ser humano a Dios, para que el hombre no se salve, para que el hombre no conozca a Dios.
Y esto es parte, pues lógicamente, que es parte de la obra del diablo, de la obra de los demonios, que cegan el entendimiento de la gente, para que la gente camine, porque le conviene caminar como si Dios no existiera, le conviene. Pero el hecho de que le convenga no quiere decir que un día no se va a presentar delante de Dios. Un día todo ser humano se va a presentar delante de Dios y le va a dar cuentas a Dios, crea en Él o no crea. En alguna ocasión estaba viendo un comentario, una pregunta que le hicieron a un ministro, y él, aparentemente la mujer que le hizo esta pregunta era atea, era una mujer atea, y él decía, le preguntaron que cómo podría él comprobar la existencia de Dios, algo así, por ahí va la pregunta, y él le dio un muy buen ejemplo, y le dice a esta mujer atea, le dice, supongamos que usted tiene la razón, que verdaderamente no existía el infierno, no existía el cielo, no existía Dios, y que todo se acababa en el momento que uno moría. Entonces, y decía él, entonces usted tiene la razón, y yo no tengo la razón, porque yo sí creo que existe el cielo, yo sí creo que existe el infierno, sí creo que existe Dios, y creo que hay una eternidad. Entonces, y yo creo en eso, y usted cree que no existe nada de eso. Y usted tiene razón, y entonces se muere, pues ahí se acabó todo, ya no hay problema. Y si yo me muero, dice, ¿qué pierdo? ¿Qué pierdo al yo morirme? Pues nada, porque al igual que usted, al yo morirme, pues lo que voy a comprobar es que ahí se había acabado todo, ya no existía nada más allá. Entonces no perdí nada con la creencia que tuve en mi vida aquí en la tierra. Pero luego se la voltea y le dice, pero supongamos que yo tengo la razón y que sí existe el cielo, que existe el infierno, que existe Dios y que existe una eternidad. Dice, entonces llega el momento donde yo muero y entonces entro a esa realidad y me doy cuenta que sí era cierto. Y usted también va a morir, porque va a morir, y entonces el día que muera se da cuenta que sí es cierto. ¿Usted qué perdió? No, pues dice la otra, se queda pensando, y es lógico, que perdió la oportunidad de haber conocido a Dios y de haberse preparado para el día que se encontrara con Él. Entonces toda la historia de la humanidad muestra que el hombre siempre ha tenido esa tendencia de buscar adorar a Dios. Desgraciadamente, pues en medio de todas estas infiltraciones de creencias y estrategias del diablo, pues lo que han hecho es desviar la mente de la gente para que no busquen de Dios. Pero realmente no existe ningún ser humano sobre la tierra que vaya a llegar un día con excusa delante de Dios y que le vaya a decir, yo nunca conocí tu palabra, nunca supe de ti. Porque Dios ha hablado de muchas maneras y de muchas, a través de muchas maneras y a través de muchas personas, su santa palabra. Por ejemplo, encontramos y hemos aprendido esto, que hay 7 maneras en cómo Dios habla o ha hablado durante los siglos. Una de ellas es por medio de los sueños. Esto es antes que existiera la escritura. Dios hablaba a través de los cielos, por medio de los cielos. Y hay pasajes que corroboran esto. Por ejemplo, el Salmo capítulo 8. Este es para responder esa pregunta que nos hicieron. ¿Qué pasa con los que no oyeron la palabra? La respuesta es esta, es así tajante. No hay nadie que no haya oído la palabra de Dios. No hay nadie. No existe nadie sobre la tierra, habido y por haber. Sí, aún los que ya se fueron, ya se enfrentan a su realidad. Capítulo 8 de los Salmos, versículo 3, dice este pasaje. Cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Lo has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Entonces, aquí vemos cómo el salmista hablaba, cuando veo los cielos, la luna y las estrellas que formaste, digo que es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites. Obra de tus dedos, dice, la luna y las estrellas que formaste. Desde ahí nos deja ver la palabra de Dios, cómo Dios a través de los cielos ha hablado durante mucho tiempo. A Abraham le habló, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Hay una escena donde muestra en la Biblia que Abraham tuvo un sueño y lo saca Dios y le muestra todo el cielo. Le dice, mira, cuenta las estrellas. Si las puedes contar, así será tu descendencia. Entonces le habla a través de los cielos a Abraham de una profecía que le dio, una promesa con profecía que tiene cumplimiento y que sigue todavía en cumplimiento activo hasta el día de hoy. Entonces esto nos permite ver cómo Dios hablaba a través de los cielos.
y ha habido hallazgos de escrituras muy antiguas, sumamente muy antiguas, que se conocen como una escritura cuneiforme, que son nada más a través de figuras. Si ustedes se dan cuenta las formas en cómo escribían la gente de la antigüedad y la gente que es de muchos siglos atrás y milenios incluso, no usaban letras. Si no usaban letras, si no eran puros jeroglíficos, figuras, o se conoce en esta escritura como una escritura cuneiforme. Así que ha habido siempre de parte de Dios el dar su mensaje a toda la humanidad para que nadie tenga excusa y diga, no, yo nunca oí la palabra de Dios. A Dios habló a través de ángeles, habló a través de su voz audible, habló por medio de revelación, habló por medio de inspiración, por medio de visiones, por medio de sueños. Entonces Dios ha hablado siempre. No hay excusa para nadie. Nadie va a poder llegar delante de la presencia de Dios y nadie le va a poder decir a Dios, es que yo nunca oí de ti. A mí nunca me hablaron de ti, porque a la gente, toda la gente de una u otra manera, Dios mismo, ha habido casos en los cuales Dios mismo directamente ha hablado de manera personal con las personas, con la gente. ¿Y qué es lo que ha pasado? Pues la gente tiene la tendencia de despreciar a Dios. Dice la palabra de Dios hablando, cuando Dios destruyó la tierra en el tiempo de Noé, dice que vio que el corazón del hombre se inclinaba hacia la maldad. O sea, el hombre quiere las cosas malvadas, el hombre quiere buscar lo que le da placer a su carne, lo que le da placer a su ego. El hombre quiere solamente lo que es para mí, para mí, para mí, y no me importa Dios. Y ya cuando el hombre empieza a meditar un poco acerca de los asuntos de Dios, es cuando ya algunos de ellos tuvieron la oportunidad que en su vejez, o no hay necesidad de eso, ¿verdad? Porque hay mucha gente, gracias a Dios. El Salmo número 1 es un ejemplo que dice, bienaventurado el varón que no anduvo en camino de malos, no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores asentado. Entonces, ha habido personas las cuales pues de pequeños han caminado con el Señor y llevaron un muy buen testimonio y no anduvieron en camino de malos, ni se sentaron en silla de escarnecedores, sino que en la ley de Jehová estaba su delicia. Y pues son personas que la promesa es que van a prosperar y que les va a ir muy bien. Y eso es algo que sucede. Ha habido otras personas que ya con el tiempo, gracias a Dios, Dios ha tenido misericordia, se ha revelado a sus vidas y ellos han abierto su corazón y han entendido el mensaje de Dios, como lo que se hace, ¿no? A través de los medios de comunicación. Precisamente es una de las cosas que se hace continuamente, hablándoles acerca de estos asuntos a la gente, de la palabra de Dios y la importancia de la misma. Bueno, pues espero que esa haya sido una buena respuesta para la pregunta que nos hicieron llegar. Como siempre, les invitamos para que se suscriban a nuestro canal de Facebook, sean parte de nosotros, compartan el programa. La otra pregunta que nos hicieron la vez pasada, que por ahí anda un programa, no quisiera meterme en eso ahorita, pero es en cuestión de los sueños. Alguien escribió por ahí, me decía, es que tuve un sueño, soñé con esto, y quiero saber la interpretación. Realmente en cuestión de los sueños nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque no todos los sueños son sueños que traen un mensaje directamente de parte de Dios. Hay algunos de ellos que pudiera Dios comunicarse a través de ello, ¿no? Pues precisamente parte de la función de los dones del Espíritu Santo a veces se mueven a través de sueños. Puede ser una palabra profética, puede ser un don de ciencia, puede ser un mensaje directamente que Dios quiera traer a nuestro corazón, pero no necesitamos, realmente lo que yo quiero decirte es esto. No necesitamos tratar de ver la interpretación de cada sueño que tengamos, porque gracias a Dios tenemos ya un libro, o más bien 66 libros, que es la palabra de Dios, para guiar nuestras vidas. Y de esa manera, en vez de estar al tanto de los sueños, porque hay personas que se meten tanto en estos campos o en estas áreas, que ya de todo, o sea, de todo pueden estar soñando y a todo le quieren dar una interpretación. No necesitamos eso, hay que analizarlos, hay que considerarlos, no necesariamente todos contienen un significado, algunos de ellos posiblemente ponlos en tu corazón, ora para que Dios te siga mostrando qué te quiere decir a través de eso, porque hay personas que Dios les ha dado sueños y tienen un mensaje de Dios, pero no todos. El otra vez tratamos un tema acerca de esto, hablando de los sueños, y les comentaba de unos estudiosos llamado Sigmund Freud, que fue uno de los primeros que empezó a hacer análisis en cuanto al comportamiento humano y también acerca de los sueños, y él es una de las personas que decía que todo sueño tenía una interpretación.
y que muchos de los sueños que la gente tenía eran cosas que anhelaba en su corazón. Entonces, o traumas que experimentaba la persona y que cuando estaba durmiendo, en medio de su descanso, los sueños salían a la superficie y mostraban aquellas cosas que tal vez aquella persona deseaba, aquella persona pues había experimentado, y ahí estaban registrados. Realmente en la Biblia encontramos sueños que son directamente de parte de Dios. Dios llegó a hablar, precisamente te decía hace ratito, ¿verdad? Dios ha hablado a través de sueños. A mucha gente le ha hablado a través de sueños. Entonces, pero dice uno de los libros en Pedro, dice que tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos. Entonces, tenemos que estar atentos a la palabra de Dios para que de esa manera guiemos nuestra vida y no nos la vayamos a guiar a través de los sueños. Déjenme saludar a cada uno de los que están con nosotros, conectados en Facebook, y mandarles un saludo desde aquí, desde donde estoy transmitiendo, que es como siempre les he dicho, es el deseo de nuestro corazón, el poder compartir con ustedes temas como los que estamos abordando a través de nuestro programa. Dios le bendiga a nuestra hermana María Valdés García, nuestra hermana Sisi. Dios le bendiga, pastor Miriam. Dios le bendiga, hermana. Hermano Emanuel, buenos días, saludos. Hermano Javier Cruz, Dios le bendiga, hermano Javier Cruz. Saludos y gracias a cada uno de ustedes. A mi hermano César Adrián Gutiérrez, él es mi hermano de parte de mi padre. Dios te bendiga, hermano, a la distancia. Y siempre es una bendición el poder tenerlos a cada uno de ustedes en medio de las transmisiones. Les recordamos que también estamos transmitiendo a través de Radio Luz 1650M, que en la pantalla tienen ahí la información de este programa. Así que en cuestión de los sueños, pues tenemos que tener cuidado porque no podemos estar forzando a cada sueño que nos arroje alguna interpretación. ¿Quieres tú guiar tu vida más seguramente? Entonces guíala a través de lo que ya está escrito por medio de Dios. Esa es la guianza, dice la palabra de Dios en el Salmo 119. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Entonces tenemos la antorcha que alumbra en lugar oscuro. Tenemos la lámpara que es lumbrera nuestro camino. ¿Y qué tenemos que usar para poder guiar nuestra vida? No un sueño, porque a veces los sueños perturban el alma. Y la persona sueña algo que no es muy agradable y se levanta inquieta y a veces incluso puede provocar que ciertas cosas pasen en su día por la misma perturbación que hay en su alma. Entonces hay que dejarlos ahí, tenerlos reservados. Si es un sueño que no trae algo muy bueno, pues pídele a Dios que no permita que deshaga ese plan. Tal vez por eso Dios te está comunicando. Si trae algo bueno, pues de igual manera no pienses que de esa forma es como Dios te va a estar comunicando las cosas buenas que te vayan a pasar. Las cosas buenas que nos van a pasar a nosotros, Dios nos las comunica a través de su palabra. Y ahí las tenemos. No necesitamos andar buscando métodos para que pasen las cosas y mucho menos a través de los sueños que la gente llega a tener. Así que cuidado con los sueños, porque mucha gente se perturba con los sueños, y también el diablo, los demonios también pueden influir a través de los sueños la conducta de la persona. ¿Se acuerdan que en el Antiguo Testamento Dios reprendió a los profetas que decían que le daban al pueblo sueños mentirosos y hacían errar al pueblo con sus mentiras y no les hacían ningún bien? Y entonces todos nosotros pues conocemos de dónde viene la mentira. La Biblia nos menciona que Satanás es el padre de la mentira. Entonces toda cosa que viene de la mentira pues es producto del corazón del diablo y sus demonios. Así que hay sueños que son totalmente contradictorios a lo que es la palabra de Dios. Y por eso te digo que es muy peligroso el que nosotros queramos guiar nuestras vidas a través de sueños. No hay necesidad de eso. La siguiente pregunta que teníamos también era en relación a ¿qué pasa con los que murieron sin Cristo? ¿Van a resucitar? La pregunta que la hermana estaba haciendo es que dice ella, ¿qué pasa con los que durmieron sin Cristo? Los que durmieron sin Cristo. Y les voy a comentar algo. Cuando la Biblia, hermanos, habla acerca de los redimidos, acerca de los que fueron salvos, acerca de todos los que fueron salvos, hombres y mujeres, la Biblia los menciona a este grupo de personas como dormidos. Están durmiendo, pero no en un estado literal, que estén durmiendo como tenemos nosotros conocimiento, ¿no? No están como acostados en un lugar y ahí descansando, no. Están conscientes,
están despiertos, pero están ya descansando, están reposando, están en un reposo, el cual ya están experimentando el reposo, aunque todavía no están en la eternidad, viviendo en la eternidad que está mostrada en la Biblia, pero ya están tranquilos, ya están como que están en paz, están están siendo consolados. Esa figura o esa escena nos la muestra el libro de Lucas capítulo 16, 19 en adelante, como cuando Lázaro murió, dice que fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y el seno de Abraham es un lugar de reposo. Entonces ellos ya están siendo consolados, ya están siendo ahí, ya están descansando, ellos ya no están preocupados por nada. Estamos hablando de los muertos en Cristo, aquellos que fueron perdonados por sus pecados, aquellos que se acercaron a Jesús y le pidieron el perdón que Él nos otorga y quiere otorgarnos a todos los seres humanos. Y aquellas personas que se acercaron a Jesús, entonces están en un lugar de descanso, tranquilos, en paz. Lo único que se acuerdan, pues de alguna forma, es de las cosas que hicieron para el Señor. Porque de las cosas malas ya no hay memoria. En Cristo Jesús, hermano, en Cristo, ya en la presencia de Dios, ya no hay memoria de las cosas malas. Las que quedan con nosotros son las obras buenas que hicimos. Ahora ya están descansando, pero la diferencia que hay cuando la Biblia habla acerca de los que murieron sin Cristo, a esas personas Dios las menciona como muertos. Y es una diferencia muy grande entre descansando, durmiendo y muertos muertos sin Cristo. Entonces, estas personas van a sufrir lo que la Biblia habla, la segunda muerte. Entonces, ellos prácticamente ya experimentaron, te voy a dar un pasaje en el libro de Apocalipsis cuando habla de la segunda muerte. Ya experimentaron la primera muerte, que es la separación de Dios, la primera muerte. La segunda muerte va a ser cuando vuelvan ellos a ponerse frente a Dios. Ellos van a estar en el gran trono blanco. Y Dios les va a conceder volverlo a ver a Él cara a cara. Pero qué triste que van a poder ver a Dios cara a cara, pero ya no va a ser para que Dios los perdone, ni para misericordia. ¿Sí? No va a ser para nada de esto. Va a ser para mandarlos al lago de fuego por toda la eternidad. En el libro de Apocalipsis capítulo 20, versículo desde el 5 en adelante, habla aquí, bueno, es más, vamos a leer un poquito más atrás para que vean este pasaje. El versículo 1 dice: vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo, y Satanás, lo ató por 1000 años y lo arrojó al abismo y lo encerró. Y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Después de esto, debe ser desatado por un poco de tiempo. Y dice: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Esta parte muestra un periodo de 1000 años donde Cristo va a venir a reinar aquí en la tierra. El versículo 5 dice: pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieran 1000 años. Esta es la primera resurrección. Entonces, los otros muertos se refiere a todas aquellas personas, almas que murieron sin perdón de Dios, que murieron sin Cristo y que habiendo tenido la oportunidad de recibir a Jesús aquí en la tierra como Señor y Salvador, no lo hicieron. Murieron prácticamente sin Cristo. Estos van a resucitar, todos estos van a resucitar hasta el final de los tiempos. Y versículo 6 dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Entonces nos habla de una segunda muerte, y precisamente la segunda muerte se aplica a aquellas personas que murieron sin Cristo. En el tribunal de Cristo,
En el capítulo 20, versículo 11 de Apocalipsis, dice este pasaje: y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos. Mira, aquí vemos nuevamente la palabra muertos aplicada para aquellas personas que nunca recibieron el perdón de Dios y no lo buscaron. O sea, simplemente vivieron pensando que pues todos somos hijos de Dios, esos pensamientos del diablo que mucha gente tiene. Todos somos hijos de Dios. Al final de cuentas todos vamos a ser salvos. No, la Biblia habla de un cielo y habla de un infierno. Es muy triste que la gente luego tiene conceptos muy errados de lo que es la eternidad. Y en una ocasión, yendo a un sepelio, me acuerdo que fue una persona, un sacerdote católico, y estaba hablándole a toda la audiencia y les estaba engañando terriblemente, ¿no? Les dice, para empezar, les dice: el espíritu de su familiar está aquí con nosotros. Eso es una mentira del diablo. ¿Sí? Cuando la persona se va, ya se fue. Está aquí con nosotros y está gozándose al verlos a ustedes reunidos, y él los va a estar cuidando, ella los va a estar cuidando desde el cielo, porque era una mujer. Dice, porque un día vamos a ir ahí a estar donde ella está. Y así, hablándoles de esa manera. Y bueno, pues ya luego me dieron la oportunidad a mí de compartir un poco en medio de ese sepelio también. Y la verdad es que lo único que les dije, sería muy bueno que lo que él les dijo sea verdad. Pero la Biblia habla otra cosa. La Biblia habla acerca del cielo y habla acerca del infierno. Habla acerca del lago de fuego. Y cuando una persona en vida no recibe a Jesús como su Señor y Salvador, porque Jesús es la vida. La razón por la que Jesucristo vino aquí a la tierra no vino para dar un espectáculo o hacer un show y que quedara en la historia marcada la hazaña que hizo. No, no fue para eso. Aparte de las muchas cosas que hizo, vino para traernos la salvación al hombre y para que nosotros pudiéramos ser salvos a través de él. Él fue el que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, si tú y yo no lo recibimos, lamento decirte que tu destino va a ser el lago de fuego, precisamente la muerte segunda. Entonces, la Biblia, cuando habla de estas personas, habla qué es lo que va a pasar. Dice el pasaje que estamos leyendo de Apocalipsis 20, 12. Dice Juan: esta fue una escena que Dios le dio a Juan del futuro. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. El mar entregó los muertos que había en él, la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esto lo dice la Biblia en el libro de Apocalipsis. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. La primer muerte es cuando el ser humano se separó de Dios. Ahí vino en consecuencia del pecado de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Gracias al Señor, Él ha mandado muchos medios para reconciliarse, para que el hombre se reconcilie con Él. Ha mandado muchos medios a través de toda la historia de la humanidad, uno tras otro, mostrándoles un camino para poder llegar a Él fácilmente. Y entonces la gente no quiso. Bueno, entonces la segunda muerte, el día que se presenten delante de Dios, delante del trono blanco, porque toda persona se va a presentar delante del trono blanco, los que no creyeron en Jesús, ese día que se presenten delante del trono blanco, ahí van a volver a ver a Dios cara a cara, van a ver a Jesús, pero ya no lo van a ver como vino la primera vez, manso, como una paloma, como un cordero que no abría su boca, un hombre humilde que se dejó humillar por la gente, que dejó que le escupieran el rostro, que dejó que lo despreciaran, que hicieran con él una de barbaridades de todo tipo. Ya no va a venir así, ya va a estar sentado en el gran trono blanco como un juez imponente, dictando los juicios de cada uno de los seres humanos que decidieron aquí en la tierra vivir apartados de él. Eso va a suceder, eso es un hecho, ahí está escrito en la Biblia, nosotros creemos en la Biblia. Entonces, por esas razones que creemos que esto va a pasar. Y como te decía hace rato, ¿no? La comparación, la anécdota que te platiqué, que escuché, nos conviene, a todos los seres humanos nos conviene mejor creer en Dios que no creer, porque de nada te va a costar, de nada te va a servir que llegue el momento en donde mueras y te des cuenta que era realidad lo que la Biblia hablaba,
Porque mucha gente se burla aquí en la tierra y dice, pues yo voy a estar en el infierno. Y algunos de una forma descarada y hasta cierto punto y con muchísima ignorancia de lo que la Biblia enseña, acabo que ahí van a estar las diablitas, ahí vamos a tomar, ahí vamos a disfrutar. Eso es mentira. Van a estar en un castigo eterno, de acuerdo a lo que la palabra de Dios enseña. Y es importante que cada uno de nosotros tengamos mucho cuidado con eso, porque esto de creer o no creer no va a cambiar nada. Si creemos, más nos vale creer, porque si esto, como mucha gente dice, ni es cierto, fuera cierto, vas a terminar tu eternidad en un castigo, en un juicio eterno. Pero si no es cierto, pues entonces, al menos los que creemos nada vamos a perder. Y pudiéramos decir, bueno, pues estábamos equivocados, pero ahí se terminó todo. Pero ¿qué tal si sí es verdad todo esto? Entonces nos conviene creer en nuestro Señor Jesucristo. Así que, ¿qué pasa con los que murieron sin Cristo? ¿Van a resucitar? Sí. Los que murieron sin Cristo van a resucitar y todos ellos van a ser llamados también a compadecer, no ante el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo es para el creyente, el gran trono blanco es para el no creyente. Vuelvo a saludar a todos nuestros hermanos que están con nosotros conectados. Mi hermano Benjamín Medrano, Edith Luébano, Rocío Torres, siempre se angustian mucho el pensar en eso. Buenos días, pastor. Mis hijos siempre me preguntan que si en el cielo van a acordarse de su familia, que si van a vivir con su mamá y con su familia. La hermana Ángeles, Dios le bendiga, hermana, buenos días. Gracias por la palabra. Gracias, hermana. Nuestra hermana Gloria Silva, Dios la bendiga, hermana, en su viaje, la cuide, estaremos orando por usted. Nuestra hermana Patricia Mendoza, Sandra Elizabeth Pena Méndez, Aurora, José Luis Romero, y bueno, cada uno de ustedes, Dios me los bendiga, hermanos. En el cielo nos vamos a conocer. Sí nos vamos a conocer, por supuesto, porque la Biblia nos deja ver en el cielo, va a haber, todavía vamos a tener la capacidad de saber quiénes somos, más no nos vamos a ver ya como familiares. Ya en el cielo se acaba la familiaridad que tenemos aquí. Ya solamente vamos a ser todos vamos a ser hijos de Dios y todos vamos a estar con el mismo pensamiento. Al único que vamos a glorificar en el cielo es a Dios, pero vamos a vivir como una familia. Nada más ahí, pues ya no va a ser tu esposo, ya no van a ser tus hijos, sino que todos vamos a ser iguales y todos va a ser nuestro enfoque, va a ser una familia. La Biblia habla de la familia de la fe, precisamente, ¿qué es lo que ahorita estamos haciendo nosotros? Nosotros aquí tenemos parentesco, terrenalmente hablando, ¿verdad? Hijos, sobrinos, tíos. Pero cuando ya entramos a la iglesia de Cristo y entramos al reino de Dios, ¿qué somos? Ya somos hermanos. ¿Se acuerdan que nuestro Señor Jesucristo en alguna ocasión hablaba? Precisamente dice la Biblia que Él es el primogénito de nuestros hermanos. Entonces el Señor Jesús hablaba en una ocasión que iba llegando María y sus hermanos. Y llegaron tarde a una plática que estaba dando. Bueno, eso es la escena que se muestra. Y entonces la gente que estaba escuchándolo le dijeron a Jesús, Señor, Jesús, dice, tu madre y tus hermanos te llaman. Y entonces él voltea y dice, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Y nos deja ver que nosotros somos un cuerpo en el cual nuestro parentesco es hermandad. Somos una familia de hermanos y el Padre, el único Padre nada más que tenemos es el Padre Celestial. ¿Por qué te decía que en el cielo ya no va a haber cuestión de que mi esposo, mi esposa? Porque en alguna ocasión a Jesucristo le preguntaron incluso de una forma maliciosa, le platicaban una anécdota y decía, un hermano, una mujer, dice que un hermano tenía su esposa. Este hermano tenía otros 6 hermanos más. Era legal que cuando un hermano moría y ese hermano no había dejado descendientes, entonces cuando ese hermano moría, su hermano que seguía de él tenía la responsabilidad de redimir, si quería, a la mujer de su hermano para poder procrear con esa mujer y hacer descendencia para su hermano. Entonces, esto era algo opcional. Si él no quería, entonces le pasaba la responsabilidad al otro y así sucesivamente, para hacerse cargo de esa mujer que había quedado viuda. Entonces,
a Jesús le platicaron esta historia. Dice, entonces este hermano murió y su otro hermano la tomó. Y luego ese otro hermano también murió y su otro hermano la tomó. Dice, y así pasó con todos. Y entonces le preguntan a Jesús, en el reino, cuando todo este termine, dice, ¿de quién va a ser esposa? Ya que todos fueron esposos de él, de ella. Y Jesús le dijo, no, en el cielo seremos como los ángeles, en el cual los ángeles no se casan ni se dan en casamiento. Entonces, realmente, y esto lo hemos compartido en algunas otras ocasiones, el matrimonio, el parentesco de familiaridad es aquí en la tierra. En el cielo vamos en la parte del cielo donde vamos a estar morando con Dios. Ahí, mira, hermano, ya no te vas a estar acordando de tu papá. Imagínate nada más la preocupación, la angustia que experimentaría una persona que esté allá en el cielo ya, tranquila, acordándose que su papá, su tío, su hermano, su esposo, su hijo está en el infierno. Sería un tormento. No podría experimentar ningún tipo de paz. Pero ahí ya no va a haber ese tipo de recuerdos. Entonces nuestro parentesco va a ser la familia de la fe, una sola familia, unidos como hermanos, ¿sí? Precisamente por eso aquí en la tierra está preparando todo eso. Realmente lo que vivimos en la iglesia de Cristo, que es su cuerpo, ser hermanos, no es más que otra cosa también para prepararnos para la eternidad. Si aquí en la tierra es donde estamos viendo ya todo eso. Así que ahí vamos a ser todos hermanos, hermana. Esta es la respuesta a nuestra hermana. Yesenia López, bendiciones para usted y su familia. Dios les llene de sabiduría. Gracias, hermana. Entonces espero que esa haya sido una buena respuesta para usted, hermana. Se llama nuestra hermana que hizo esta pregunta, Rocío Torres. Y la última pregunta que tenemos es acerca del emblema de la cruz. La verdad la voy a dejar pendiente. Me gustaría hacer un tema acerca de la cruz. Y vamos a ver algunas cosas quiero enseñar algunas cosas acerca del emblema de la cruz y la importancia que se le ha dado a este emblema, al símbolo, y cómo incluso ha llegado un punto donde se ha tomado de una forma hasta cierto punto supersticiosa, que se le ha atribuido un poder, se le ha atribuido protecciones y para liberar demonios y la corrupción que ha habido en relación a la cruz de Cristo. Pero ¿cuál es el mensaje detrás del emblema de la cruz? Entonces, ¿qué te parece si en la tarde hablamos acerca de eso? Les recuerdo que en la tarde tenemos nuestro programa de Hablando Claro Denver. El programa de Hablando Claro Denver lo transmitimos por la estación local en Radio Luz 1650M. Esto es en la ciudad de Denver, en el estado de Colorado. Pero tú puedes escucharnos sintonizándonos aquí porque en vivo lo pasamos también aquí con todos ustedes. Algunos de esos programas los estamos transmitiendo en vivo y en la tarde vamos a hablar acerca de este tema que es el emblema de la cruz, significado de ello y la aplicación bíblicamente que Dios le da. No se les olvide suscribirse a nuestro canal de YouTube, en Facebook y compartir la programación que estamos desarrollando, que es parte de nuestro trabajo que hacemos, para poder tener un contacto con ustedes. Visiten la página web. En la página web de la iglesia tenemos ahí toda la información, eventos, predicaciones, series de enseñanzas. Ingresen en la página. En su pantalla es hablandoclarodenver.com, www.hablandoclarodenver.com. Ingresen ahí y ahí van a ver toda la información, van a ver muchas series de enseñanzas. Tenemos bastantes series ahí que hemos venido recopilando ya durante muchísimo tiempo, varios años, y están ahí bastantes enseñanzas que yo creo que te van a ser de mucha utilidad. Escúchalas, estúdialas, corrobóralas y si también te nace en tu corazón, compártelas. Tenemos ahí, por ejemplo, principios de cómo caminar en fe, los diferentes títulos que la Biblia usa para el diablo, muchos temas familiares hay ahí, descubriendo nuestra desobediencia delante de Dios, el juicio eterno, sondeando el corazón, maldiciones generacionales, preparando la esposa para Cristo. Bueno, hay muchísimas series ahí que tú puedes entrar y poder descargarlas incluso y escucharlas. Cuídense mucho, hermanos, los espero por la tarde en el programa de Hablando Claro
que se transmite por Radio Luz, y mándenos sus preguntas. Si tienes más preguntas, las puedes escribir ahí en la misma página, y con gusto vamos a hablar acerca de ellas y vamos a desarrollar ese tema que traes tú para compartirlo con ustedes, ¿ok? Hasta la próxima, Dios me los bendiga.